Bien, damas y caballeros, hoy corresponde ver uno de los temas torales de lo que es el derecho civil. Recuerden ustedes que por su naturaleza el derecho civil tiene diversas instituciones, una de ellas la más importante, clasificada en el libro primero de las personas, en el cual se ven elementos principales de lo que es persona, de lo que es personalidad, los atributos de la persona, el matrimonio, el estado civil, la unión de hecho. Hoy ya estamos viendo lo que es el parentesco. Y básicamente esto es muy importante porque da vida a la relación intersubjetiva respecto a los lazos de sanguinidad o de consanguinidad o de afinidad que están estipulados en nuestra ordenanza. De hecho, por ejemplo, si nosotros recordamos el derecho romano, ustedes llevaron derecho romano, se iniciaba el derecho romano con la figura del paterfamilias, que era una persona que era la resguardadora del clan familiar y lo que se atribuía era el clan familiar sobre la herencia o la masa hereditaria que daba el derecho de gentes en su oportunidad y posteriormente el jus civile, que es basado hacia los ciudadanos romanos. ¿Qué es lo que establece nuestra codificación? Vamos a ir al artículo 190 del Código Civil para ver lo que establece respecto al parentesco. ¿Qué es el parentesco? Importante que ahí subrayen con color verde del parentesco, capítulo tercero. El parentesco, la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Repitamos todo esto, por favor, porque vamos a tener que desmenuzar hasta cuándo reconoce la ley el grado. En este caso, por ejemplo, el parentesco reconoce hasta el cuarto grado. Muy bien. En línea ascendente, ustedes tienen papás, luego tienen abuelos, luego tienen bisabuelos y luego ¿qué tienen? Tatarabuelos. Pero en línea descendente usted tendría hijos, nietos y bisnietos. Entonces es muy importante que usted recuerde que esa línea recta va a ser nuestro parteaguas inicialmente para difundir lo que es el árbol genealógico y también lo vamos a ver en la línea colateral. En la línea colateral, por ejemplo, ¿quién está de este lado? Estaríamos hablando de nuestros tríos, luego estamos hablando de nuestros primos para que lo vayan tomando en consideración. Pero miren, este es el primer caso que establece el parentesco como tal. El segundo grado dentro de el de afinidad y el civil que nace entre el adoptante y el adoptado. Es decir, por ejemplo, yo, Roberto, adopto a un menor de edad con mi esposa, pero la abuela no es la abuela, porque únicamente el grado es entre adoptante y adoptado, para que lo vayan tomando en consideración. Hay tres clases de parentesco. Básicamente, de forma toral, vamos a ver el de consanguinidad, el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor hasta el cuarto grado. El de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Veamos este ejemplo. El hermano de mi esposa, ¿qué va a hacer, damas y caballeros? El cuñado, correcto. El papá de mi esposa, ¿qué va a hacer? La nuera, ¿verdad? Sí, esa sería la mamá. ¿Y el papá? El suegro. El suegro como tal. Entonces la ley reconoce hasta ese segundo grado para que lo vayan tomando en consideración. La nuera, la que nuera, dicen por ahí, ¿verdad? Para que lo vayan tomando en consideración. Pero yo que soy de respecto al grado versus el papá de mi esposa. Yo que soy versus el papá de mi esposa respecto, ahí yo tengo a mi suegro. ¿Yo qué soy? El yerno. Y ese es el grado que se va teniendo dentro de la afinidad respectivamente. Y por último tenemos el grado civil. Es el vínculo que nace de la adopción y existe solo entre el adoptante y adoptado.
Estoy dando yo el curso de Derecho Laboral y una de las características del derecho laboral respecto al derecho de mujeres, por ejemplo, es que ustedes puedan gozar el pre y post, 30 días, que es el periodo prenatal, y 54 días postnatal, es decir, usted por ley tendría 84 días de poder gozar del disfrute de su hijo menor. Pero ¿qué pasa si usted adopta a un menor de edad, señorita? La ley establece, el Código de Trabajo establece que usted tiene derecho a gozar del periodo postnatal y este empieza desde la comprobación de la adopción a través de los papeles respectivos. Es decir, ¿cuál es la conclusión final de todo esto? Si usted quiere gozar de 54 días de vacaciones durante el año, adopte a un menor de edad. La ley lo establece, la ley lo permite. Esto es solo hacia las mujeres, tomando en consideración esta disyuntiva. Vamos a ver el cómputo del parentesco. Como primera esencia, el cómputo se va a regir en base al grado. El grado es la forma de computar el parentesco consistente en generación y cada generación constituye un grado. Vamos al artículo 193, por favor, y subrayan la epígrafe que dice grado con color verde, porque esa es una forma de computar el parentesco. Esto sería en base al grado. En este sentido, este es el artículo 193. ¿Cómo se regulan los grados? Por consanguinidad del cuarto grado y afinidad del segundo grado. Esto lo hemos leído en el artículo 190 y en el artículo 21 de la ley del organismo judicial. ¿Qué les pediría, por favor, en el artículo 190? Coloquen ver artículo 21 de la ley del organismo judicial. Y en el artículo 21 de la LOG, coloquen ver artículo 190 del Código Civil, para que lo vayan tomando en consideración. Luego tenemos la siguiente forma de computar el parentesco sería en base a la línea. En línea recta es la que se forma de las personas que descienden de una de otras, papá, hijo, nieto, etcétera. Y también el cómputo, vamos a ir al 196 antes de explicar esto. En línea recta, sea ascendiente o descendiente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantas personas sin incluirse la de los ascendientes en común. En este sentido, existen tantos grados como personas, generaciones, incluir la del ascendiente en común. Usted se ha puesto a pensar, estamos en el año 2025. Generalmente una persona, cada generación, se renueva en la actualidad cada 30 años. Porque usted tiene 30 años, por ejemplo, y es natural que tenga hijos. Sus hijos dentro de 30 años, entre 20 y 30 años, van a tener hijos. Pero, ¿cuántas generaciones han tenido que pasar para que usted esté presente? Y si nosotros evocamos el periodo de la conquista y colonización, viene Pedro de Alvarado, conquista parte de Guatemala, se invoca la religión para tratar de conquistar todos los sectores del país. ¿Y cómo es que llegaron a colonizar y a imponer apellidos a nombres de personas que ya estaban nativos? Porque realmente nosotros, aunque la mayoría de aquí sean ladinos, realmente el origen del mestizaje fue ese, la mutación de generaciones y de razas en algún momento. A mí no me gusta utilizar el término razas, pero todavía está permitido. ¿Y cuántas generaciones han tenido que pasar para que usted esté acá? Yo le aseguro que usted no conoce a su tatarabuelo, no sabe ni siquiera quién fue. ¿Saben cuáles son los orígenes de su familia? O más aún, ¿sabe? Por ejemplo, yo hace un año molestaba a Alexandra porque tenemos el mismo apellido, ¿verdad? Los Mauricio. Y comenzando a recabar la información, pues básicamente nosotros somos nativos de Huehuetenango, pero en Huehuetenango habían dos Mauricio. Los que están en la parte de Cuilco y el municipio que está a la par, que se me fue el nombre, y los que habitan Saculeo. Entonces, comenzando a unir cabos, pues al final nuestras familias coincidían, pero coincidían como en la cuarta generación hacia arriba. Pero imagínense esa característica, y yo no sé, si yo veo por ahí, por ejemplo, el nombre patronímico de la Cruz, porque antes el apellido se conformaba por patronímico. Si yo me llamaba Martín, lo más seguro es que mis descendientes iban a ser Martínez. Yo veo ahí a Lilian, yo no sé si Lilian, por ejemplo, en el de la Cruz,
Hay una esencia histórica que usted siempre vivió aquí en Villanueva, por ejemplo, o vivió en Misco, sus antecedentes son inmigrantes del interior del país, porque básicamente una persona que es del interior, yo soy inmigrante, yo nací en Huehuetenango, inmigré hacia la capital hace 14 años, y esa es parte de la historia, pero usted conoce su historia. ¿Sabía usted que para que usted esté hoy acá, han pasado más de 50 generaciones luchando por diversos problemas y eso hace que usted esté hoy acá presente? Es increíble cuando uno concibe el concepto generación, usted no sabe quiénes pudieron hacer sus familiares, uno hasta ha tenido familiares famosos, asesinos, personas buenas y personas malas dentro de la familia, pero uno no los conoce porque no se ha tomado el tiempo para dimensionar la importancia de su apellido. Y lo más importante es que el apellido perdura. El apellido y la generación perdura y siempre va a ser usted lo que hace en esta generación. Por eso es que a mí, por ejemplo, el doctor Bonerge Mejía Orellana, que en paz descanse, ex decano de Facultad de Derecho, ex director de la unidad académica, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, me decía, Roberto, a mí no me gusta que me digas doctor, me decía. Tiene un doctorado, tenía un doctorado honoris causa, me decía a mí decirme Bonerge, porque las personas me van a recordar por lo que soy. Y digo yo, el viejo sí tenía bastante razón en eso, porque hay personas que se afanan en que al momento de obtener un título universitario en la red social, ya no me diga Roberto, dígame doctor Roberto. Pero en la tumba literalmente usted se le va a recordar por chismoso, por buena persona, por llevadero, por futbolero. Así lo van a recordar las personas. Inclusive hasta con esos patronímicos o los apodos que se le daban, ¿verdad? Hoy leía una publicación que me decía, me causaba bastante curiosidad. Y decía, ¿cuál es el apodo más que más risa te dio en el jale? Y esto lo publicaban los mexicanos. Jale para los mexicanos es el trabajo. Y alguien colocaba acá el PlayStation 1 y tenía como 10,000 reacciones. Decían, ¿y saben por qué le decían el PlayStation 1? Porque hubo una vez que era el mejor, refiriéndose a la antigüedad, pero como hubo bastantes PlayStation, fue migrando esta situación. Y eso mismo pasa con nuestras generaciones, con nuestros parentescos, y lo importante de este tema hoy es decirles qué van a hacer ustedes con su vida, porque al final el legado que ustedes van a tener lo van a ver en Derecho Civil 3, que es Derecho de Sucesiones. El legado que usted va a heredar a sus descendientes puede que marque la vida de cada uno de ellos, porque muchos de nosotros que estamos aquí nos ha tocado picar piedra desde abajo. No venimos con un apellido importante, estamos haciendo nuestra carrera desde abajo, somos la primera generación de profesionales. Irónicamente, esto, amigos, afecta un montón, porque cuando no han existido profesionales antes en la familia, ser el primer profesional, por ejemplo, es una gran responsabilidad, porque todos los descendientes después de usted, que ya sean profesionales, mínimo, tienen que ser profesionales. Así dicen, ¿verdad? Y generalmente se va cumpliendo. Así es nuestra esencia cultural. En línea colateral, vamos a leer el artículo 195. Por favor, en la línea recta, cuando las personas descienden unas de otras, y colateral o transversal, cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Aquí tenemos a los hermanos, tenemos a los primos, y aquí pregunto yo, ¿existen primos segundos, amigos? ¿Existen tíos segundos? Según la ley, ¿sí o no? No existen, no existen. Por eso es que los primos segundos no existen. Imagínese usted, hipotéticamente, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Bárbara y yo somos hijos de Lilia, somos hermanos. Ambos tuvimos hijos y nuestros hijos, tanto de Bárbara como míos, van a ser ¿qué? Primos, van a ser primos, porque en el caso hipotético, Bárbara y yo somos hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los hijos de nuestros hijos? ¿Van a tener una relación entre ellos? Hipotéticamente está a decir, son primos segundos, pero realmente la ley no lo establece. Ustedes, ya estos primos segundos, si quieren, se pueden casar, porque la ley no lo prohíbe.
Literalmente, taxativamente, la ley no lo prohíbe. Usted dirá, sí, licenciado, pero la sangre se mancha, porque generalmente viene el tema de los niños que nacen con autismo, pero la ley no lo prohíbe, para que lo tomemos en consideración. Vamos a leer también el artículo 197. Otra de las fórmulas es la del cómputo. De la misma manera, pero subiendo desde la persona que requiere comprobar el ascendiente en común y bajándose desde este al otro pariente. Artículo 197. En línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta los ascendientes comunes y bajando desde este hasta el otro pariente. Les voy a decir algo más trágico. Vean pues, ¿qué pasa con la esencia de nuestro apellido? Por ejemplo, veo ahí a Eric Estrada. Eric Estrada, supongo que su primer apellido es Estrada. ¿Qué pasa si Eric tiene una hija? La hija es de apellido Estrada. Estamos aquí hipotéticamente, ¿verdad, Eric? No sé si tiene hijas, amigo. No recuerdo que me haya contado. Son puros varones. Sí, tengo la parejita, buenas noches. Tengo una hija de Tiene 15 una años. pareja. Vean, tiene la pareja. Vean los casos y brillante esto. Si tiene la pareja, el hijo va a continuar con el apellido Estrada en sus generaciones siempre que existan hombres. Pero la niña, al momento que tenga hijos, el primer apellido va a ser del papá de la pareja de la niña, es decir, puede ser, qué sé yo, Rosenberg, Estrada. Entonces ya no sería Estrada Rosenberg. Caso contrario del hijo varón de él, porque el apellido se mantiene. Entonces, por eso es que muchas de las familias en la antigüedad recriminaban mucho que el apellido se perdía en las niñas, se perdían en las mujeres. Y a tal extremo que en su oportunidad yo les comenté, recuerdo yo que les comenté que un par de abogadas comenzaron a reclamar que ellas eran portadoras de vida y por ende tenían el derecho de elegir en qué orden iban los apellidos de sus hijos. La Corte dictaminó en su oportunidad con lugar este amparo provisional, pero después el directorio, ya mediante un análisis exhaustivo, se determinó que primero va el apellido del hombre y luego va el apellido de la mujer. Y ya no hay vuelta de hojas. Pero sí es bastante interesante esa analogía que ellas utilizaron, porque muchas de ellas dicen, yo lo tuve 9 meses en mi vientre, yo tuve los dolores del parto, yo hice todo esto. ¿Y por qué no tener ese derecho? Alguien alguna vez me dijo lo siguiente, pero mira, si yo tengo un billete de a 10 y voy a un dispensador de Coca-Cola y yo quiero una Coca-Cola, no va a salir la Coca-Cola si yo no pongo el billete de a 10. Lo mismo pasa con la vida, decía refiriéndose a los hombres, es decir, ahí viene la naturaleza también de la esencia de lo que somos portadores de vida a través del vínculo y del coito sexogenital. Bueno, continuamos. ¿Qué es la filiación, damas y caballeros? Es el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos. Ojo con esto. ¿Qué es la filiación? La filiación es el vínculo jurídico que va a existir entre padres e hijos. ¿Cuáles son las clases de filiación que existen? Tenemos la filiación matrimonial, que surge del matrimonio. Tenemos la cuasi matrimonial, que surge de la unión de hecho debidamente declarada e inscrita. Cuando yo les enseñé la unión de hecho, les comentaba que la unión de hecho hay dos formas de declararla. Que sea de notorio a manifiesto con más de 3 años de existencia y continuidad ante notario, ante el alcalde de la comunidad, o bien la unión de hecho post-mortem. ¿Cómo declarar la unión de hecho cuando una persona ha fallecido? Pues públicamente se demostró que él decía que eran sus hijos y eso tiene vínculos efectivos principalmente en el tema hereditario. Y tenemos la filiación extramatrimonial. Surge fuera del matrimonio y fuera de la unión de hecho declarada e inscrita. Em, Caso hipotético, caso hipotético. A mí me gustan mucho los casos hipotéticos. Yo estoy civilmente casado, estoy civilmente casado.
Y cualquiera de las damas que está aquí, que esté civilmente casada, me va a entender el siguiente ejemplo. Usted también está civilmente casada. Usted tiene su marido, tiene muchos años de estar casados. Yo también tengo mi esposa y tengo muchos años de estar casado con ella. Azares del destino. Siempre en el trabajo hay alguien que le hace masajitos a uno. La carne es débil. De un día, en lugar de una Coca-Cola, le invitó a una salida. Después de la salida, pasaron a otro lugar y tuvieron un encuentro íntimo. Tuvimos un encuentro íntimo, que este es el ejemplo que estoy diciendo. Y fruto de ese encuentro íntimo, ella quedó embarazada. Pero ojo con la observación. Ella está casada y yo también estoy casado. ¿Será que yo voy a poder reconocer como hijo y darle mi apellido a la mujer que ya está casada? ¿Qué dirían ustedes? Se los dejo para que ahí maquine un poquito nuestro cerebro y en un momento les voy a dar la explicación que dio la Corte de Constitucionalidad. Pero es un caso que aunque usted diga, ah, la gran es el licenciado, los casos que pone, si ustedes vieran todo lo que pasa en la vida laboral del país, se asustarían principalmente. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la afiliación matrimonial. Esta es la presunción legal. El marido es padre del hijo concebido dentro del matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio se reputa como hijo como tal. Vamos a ir al artículo 199, por favor, del Código Civil. Artículo 199. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio al hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio, después de 180 días, marquen eso con color naranja, o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Ojo con esto y entre líneas, a veces nuestra legislación no es tan clara, pero cuando dice o de la reunión de los cónyuges legalmente separados, noche de copas, ya declaramos la separación, recuerden ustedes que ya miramos el anuncio de separación, 24 de diciembre, le dice la señora, mira, venite, aunque sea venía a pasar un rato con los patojos. Ya llevan separados un año, el ponche lleva a un cafecito, el cafecito mandaron a dormir a los niños y metieron la pata en las parejas que estaban separadas. Hubo un encuentro y fruto de ese encuentro quedó embarazada la dama. Aunque tengan un año separados, ahí taxativamente se menciona o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Tuvo un desliz y ni modo, hay que reconocerlo. Se presume como tal. También tenemos la prueba en contrario. Contra la presunción anterior no se admite otra prueba más que la de ADN o por la imposibilidad de estar físicamente con el cónyuge en los primeros 120 días de los 300 previos al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. En caso cerrado, ustedes saben que caso cerrado de la doctora Polo, muchos de ustedes han mirado caso cerrado y la doctora Polo. Estos son casos actuados, pero tomados de casos reales, principalmente en temas extrajudiciales. Y básicamente en civil existe una figura que son los métodos alternativos de resolución de conflictos, donde un notario puede entrar a ser juez pesquisidor y tomar resolución de un conflicto. Y ese es el caso de caso cerrado, porque ella no es una juez como tal, pero ambos se someten a la litis de la resolución de conflictos y en cierta ocasión llegó un hombre, en el caso, ustedes lo pueden buscar, en el cual la muchacha estaba pidiendo la separación del marido y él quería únicamente seguir con la convivencia de su hijo. Y la mujer no quería, no quería. Llegó un momento en que se enojó el muchacho y dijo, mire doctora, yo tengo una prueba que no quería demostrar. Yo he sido declarado impotente sexual, me hice la vasectomía y aquí están los resultados.
Yo realmente al patojo lo amaba, lo quería como hijo, pero viendo la actitud de la señora, me deslindo de todo interés. Y realmente se afectó. Es un caso bastante famoso. De hecho, el verdadero hijo tenía un síndrome de enanismo porque el marido le había regalado a la muchacha el día de su boda estar con un stripper enano y casualmente el niño nació con enanismo. Entonces ahí casó todo el caso como tal. En ese caso, también es bastante curioso ver esa prueba en contrario. Actualmente en Guatemala existen tres formas para invocar la prueba de ADN. La primera forma es mediante la prueba judicial, cuando el muchacho no quiere reconocer, el juez obliga a hacerse la prueba de ADN. En la antigüedad, en Costa Rica, ya existía la prueba de ADN hace varios años. Guatemala, en los últimos 10 años, fue que se incorporó. Y a raíz de eso, varios laboratorios reconocidos en Guatemala ya ofertan las dos clases de ADN que existen. La prueba es la ADN judicial, donde toman la saliva del menor, la saliva de la mamá y la saliva del papá, y existe un 99% de probabilidad que sean vinculantes cuando son papás o no. Y la otra es voluntaria, siempre por el mismo caso, para que lo puedan llevar a cabo. Uno de los casos más curiosos que se llevó a cabo en Costa Rica, creo que ya se les conté, es que en la mañana la muchacha estuvo con el amante y en la noche estuvo con el esposo. Quedó embarazada de gemelos. Al momento del nacimiento uno era más clarito que el otro, decía es un rubio y un morenito. Pasaron los meses, pasaron los años y se dictaminó mediante una prueba de sangre que el papá solo era papá del morenito, mientras que el Panchito no era hijo de él, porque era del amante. Ella generó dos, eh, dos placentas y básicamente son de los casos más curiosos que hemos visto en genética, dentro del aspecto civil. Uno nunca sabe ustedes. Esta impugnación, solo para ir en concordancia, el nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijos del marido si éste le impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, si consintió o firmó con su nombre la partida de nacimiento y si le reconoció por documento privado o público. Esto está en el artículo 201. Ahí creo que solo podríamos subrayar la frase impugnación del marido para que lo vayan tomando en consideración. ¿Cuál es el plazo para impugnar? Deberá realizarse por medio de un juicio ordinario de impugnación de paternidad ante juez de primera instancia de familia dentro de los 60 días, contados desde la fecha de nacimiento si está presente, desde el día que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente o desde el día que descubrió el hecho si se ocultó el nacimiento. Esto está establecido en el artículo 204 del Código Civil. De la misma manera, mediante prueba de ADN. ¿Cuáles son los derechos de la mujer encinta? En caso de la separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo ante el juez o el marido en el término de 90 días contados desde su desaparición o de divorcio. Si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la afiliación. El reconocimiento de preñez o de parto se tramitará por jurisdicción voluntaria o notarial. Esto está en el artículo 435 del Código Procesal Civil y Mercantil y también en el artículo 14 del decreto 54-77, que básicamente es la ley tramitadora para llevar los asuntos de jurisdicción voluntaria en materia notarial. Este decreto es bastante interesante, amigos, porque lleva todos los casos que no conllevan litis. De hecho, el derecho notarial, su esencia es no existir pleito. Por eso es que ve la relación entre partes a través de la libertad de Estado para poder llevar los casos como tal. Leamos el artículo 435 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido? Igual derecho tienen los herederos instituidos o legales del marido en caso de que éste ya haya muerto.
La solicitud será ante el juez de primera instancia, acreditando la ausencia, separación o muerte del marido y pidiendo que se nombren facultativos para que se haga el reconocimiento. Muy bien. Vamos a ir también a la filiación cuasi matrimonial. Básicamente esta filiación se refiere al hijo concebido durante la unión de hecho debidamente declarada y registrada. Esta se rige por las mismas reglas y presunciones que en la filiación matrimonial. Este documento se los comparto siempre, está en los artículos 182, numeral 5 y 184, segundo párrafo del Código Civil. También viene la filiación extramatrimonial. Se da cuando la filiación no resulta del matrimonio ni de la unión de hecho registrada, cuando somos sus amantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas para reconocer un hijo? Número uno, extramatrimonialmente, que sería voluntariamente la primera. Y dos, forzosamente o sentencia judicial a través de un juicio ordinario. Y también tendríamos el reconocimiento voluntario. Este reconocimiento yo me persono ante el RENAP y digo, mire, yo soy el papá, lo voy a reconocer extemporáneamente. Esto se da en la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador, por acta especial ante el registro de las personas, por escritura pública, por testamento o básicamente por confesión judicial debidamente establecida. Esto está en el artículo 211 del Código Civil. Leamos el último párrafo. En los casos de los tres últimos incisos de este artículo, debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que consta el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. Cuando uno reconoce a un hijo extramatrimonialmente, ustedes es bien complicado, porque cuando acude la mamá, que no es la esposa de uno, los registradores son bastante malos hasta cierto punto y le dicen, pero mire, fulanito de tal, usted está casado con tal y tal persona, es ella. Y las pobres patojas agachan la cara. Es terrible esa situación. Yo en algún momento he planteado esta circunstancia porque tendría que declararse inconstitucional ese fragmento porque daña el honor de las personas. Si usted ha visto casos, cada vez que hemos llevado casos, siempre les digo, miren, prepárese porque le van a decir esto. He visto casos donde la mujer se comienza a llorar ahí mismo y es terrible esa situación. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Reconocimientos que se pueden realizar por medio de mandato especial, en la partida de nacimiento, por comparecencia ante el registrador, por acta especial ante el registro de las personas y por escritura pública. Al ser un documento público, el artículo 1692 establece que esto tendría que ser protocolizado. La escritura pública va dentro del papel especial para protocolos. Usted como notario tiene que ser el guardador y depositario de su protocolo y por ende se va a extender en papel sellado especial para protocolos. Leamos el artículo 1692, por favor. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio y constituir patrimonio familiar, reconocer a hijos y negar la paternidad a través de escritura pública. También el reconocimiento no es revocable. Hoy digo que sí, mañana no, hombre, ya me arrepentí. No, 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 no. El reconocimiento no es revocable por quien lo hizo, sí se ha hecho por testamento y este se revoca. No se tiene por revocado el reconocimiento. Es válido el reconocimiento que se puede hacer por medio de testamento, aunque éste se declare nulo por falta de los requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Esto está establecido en el artículo 212 y 213 del Código Civil. Y vean este caso. ¿Puede un varón, que no sea el marido, reconocer a un hijo de una mujer casada? Es el caso que les pregunté al inicio, ¿se recuerda? ¿Qué establece la ley? Anteriormente estaba prohibido, pero el precepto que lo regulaba, segundo párrafo del artículo 215, fue declarado inconstitucional a través del expediente 1006-2014 de la Corte
de constitucionalidad. Si usted es un apasionado del derecho, mis queridos amigos, damas y caballeros, yo sí les recomiendo que traten de leer estos expedientes de la Corte de Constitucionalidad. Primero porque es el máximo orden y órgano en materia constitucional. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, ver expediente 1006 del guión 2014, lo que está diciendo en pocas palabras fue que fue la sentencia número 1006 del año 2014. En este caso, este expediente lo conocieron el presidente Mauro Rodrigo Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Juan Carlos Medina Salas, María de los Ángeles Araujo Or y Carmen María Gutiérrez de Colmenares. Puras fichitas ustedes. Pero vean aquí, a mí me encanta cuando realizan estas narrativas de los expedientes, porque generalmente son letrados los que hacen las sentencias, establecen una narrativa en la cual exponen el caso. En este caso, por ejemplo, no les voy a leer todo, pero sí, si ustedes gustan, les comparto el expediente. Pero ¿cómo es que la Corte de Constitucionalidad, a través de los letrados y principalmente a través del visto bueno de los magistrados, establece una narrativa? Recuerden la pregunta decía, ¿será que puede una persona reconocer a un hijo de la mujer casada? Veamos qué dice acá. Para dictar sentencia se tiene a la vista la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas contra el segundo párrafo del 215 del Código Civil, decreto ley 106. El postulante actuó con el patrocinio profesional de las abogadas Dinora Maricel Locón Rivera, Farana Ité Pereira Grijalva y Claudia Joana Carlota Villatoro Claros. Es ponente en este caso el magistrado vocal segundo Mauro Rodrigo Cachón Corado, quien expresa el parecer al tribunal. ¿Cuáles son los fundamentos? Lo expuesto por el accionante se resume en el segundo párrafo del artículo 215 del Código Civil establece no será permitido al padre hacer reconocimiento de hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable. Si bien el ordenamiento jurídico civil guatemalteco ha sido protector del matrimonio y de la familia, en estos años las relaciones familiares han cambiado. Hoy en día se han generado casos de madres que ya no conviven maridablemente con sus cónyuges y que han procreado hijos con otro varón, pero que siguen con un estado civil de casada. Y debido a la prohibición establecida en la norma transcrita, se les veda el derecho a los hijos de poseer el apellido del padre biológico. Con esto, pues éste no puede acudir ante el registrador civil de las personas a inscribir a su hijo, salvo que el formal marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable, supuesto normativo que hace necesario que el derecho de identificación y de identidad del hijo dependa de la acción de impugnación de su paternidad que ejercite un tercero, es decir, el esposo inscrito de la madre. Esa norma, y viene el argumento del magistrado, en la cual es bastante taxativa y dice, esa norma afecta el derecho del hijo a ser reconocido por un padre biológico, violando el derecho de identificación e identidad, lo que conlleva la ausencia de la protección que deriva del reconocimiento de filiación. El derecho a la verdadera filiación demanda la existencia de normas jurídicas que no obstaculicen que un niño, niña o adolescente sean tenidos legalmente como hijos de sus padres biológicos, porque debe tenerse presente que el derecho del hijo a conocer su verdadera identidad es mayor al derecho de los padres a resguardar su intimidad y, en consecuencia, al existir contraposición entre ambos derechos, el primero debe prevalecer. La norma transcrita obstruye filiación que corresponde a la realidad biológica, lo cual es contrario a las normas constitucionales. Lo voy a dejar ahí. Tiene un C, un D, F. Se estableció el trámite. Hablan del Congreso cuando estableció el procedimiento de las alegaciones. Se estableció una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad, ante los magistrados, exponen la exposición de motivos y ya vienen los considerandos. Miren, aquí vienen los considerandos. ¿Por qué lo tramitan? Hay un considerando, un segundo considerando, un tercer considerando. Yo siempre les he dicho que cada vez que nosotros queramos ver la esencia de algo, vayamos a los considerandos porque ahí se explica el por qué las cosas.
Hay 5 considerandos y aquí viene el por tanto, la resolución de la Corte. Yo se los voy a compartir al final para que lo lean. La Corte de Constitucionalidad, con base a lo considerado y leyes citadas, resuelve: uno, con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas. En consecuencia, se declara inconstitucional el segundo párrafo del artículo 215 del Código Civil, que establece que no será permitido al padre hacer reconocimiento de hijos atribuyendo la maternidad a una mujer casada con otra persona, salvo que el marido haya impugnado la paternidad y obtenido sentencia favorable. Número 3, la norma declarada inconstitucional dejará de surtir efectos desde el día siguiente al de la publicación al presente fallo en el Diario Oficial. Y 4, se exhorta al directorio del Registro Civil de las Personas a que emita el reglamento que establezca la forma de proceder en caso de la solicitud de inscripción de reconocimiento de hijo de padre habido con una mujer casada distinto al esposo, conjuntamente o separadamente. Notifíquese y publíquese el presente fallo en el Diario Oficial en el plazo señalado por la ley, y ahí aparecen los firmantes, los señores magistrados que estaban en ese momento. Yo siempre les voy a aconsejar, amigos, si usted quiere conocer más del derecho, lea sentencias de la Corte. Ahí uno ve la narrativa, se va imaginando casos y al final llega uno a una conclusión final. Por lo tanto, la pregunta inicial: actualmente ya se puede reconocer el hijo de una mujer casada. Sí, ya se puede. También está el reconocimiento por abuelos en caso de muerte o incapacidad del padre o de la madre. El hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno, respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro de un año siguiente al día que tenga reconocimiento de aquel hecho, y lo hará mediante juicio ordinario. Artículo 216 del Código Civil. El varón menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento de los que ejercen sobre él la patria potestad o autorización judicial. Ojo con esto. ¿Qué pasa? Yo tengo un hijo menor, tiene 15 años, tiene 16 años, embarazó a la muchachita, ¿puede reconocerlo? Se necesita autorización judicial. A la mujer mayor de 14 años sí tiene, ojo con esto, sí tiene la capacidad necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de autorización. Esto está establecido en el artículo 217 y 218 del Código Civil, para que lo vayan tomando en consideración. La niña mayor de 14 años sí puede reconocer a sus hijos con su apellido, para que lo vayan tomando en consideración. ¿Y qué pasa respecto al reconocimiento judicial? El hijo que no fuera reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare la afiliación a través de un juicio ordinario. Este derecho nunca, nunca, ojo con esto, nunca, nunca prescribe respecto al supuesto hijo. Yo puedo tener 30 años y tal vez papá nunca me reconoció. Entonces, si yo tengo la duda razonable que mi papá es fulano de tal, yo puedo invocar ese reconocimiento judicial en cualquier momento, porque ese derecho nunca va a prescribir, para que lo vayan tomando en consideración. Bueno, damas y caballeros, con esto finalizamos este tema. Le voy a poner pausa para poderlo subir en su oportunidad.